Buenas, bienvenido al Cazo Menguante. Esta semana vamos a hacer un pastel de tortilla. ¿Y qué es esto del pastel de tortilla? Pues es esta maravilla que sale por aquí, que es una tortilla que tiene tomate, que tiene queso y que tiene de todo y está tremendo. Si queréis saber cómo se hace, pues ya sabéis, seguid conmigo. Como ya sabéis, los ingredientes os los dejo al final del vídeo. Y vamos a empezar la receta pelando un par de patatas. Yo solo voy a utilizar 2 patatas porque voy a hacer una tortilla pequeña para 2 personas. Cortaremos las patatas en daditos. Lavaremos las patatas y cortaremos una cebolla. Y sí, yo me uno al bando de la tortilla con cebolla. Freiremos en abundante aceite nuestras patatas con la cebolla. Y mientras se fríe, vamos a batir un par de huevos con un poco de sal. Cuando nuestras patatas empiecen a dorar, las sacaremos y las añadiremos al huevo batido. Mezclaremos bien. Pondremos a calentar una sartén con un poco de aceite. Yo, como no tengo sartén pequeñita, voy a usar un cazo. Cuando haya cogido temperatura, añadiremos nuestra mezcla al cazo. La dejaremos 4 o 5 minutos a fuego medio, hasta que veamos que la parte de abajo ha cuajado. Llegados a este punto, es el momento de darle la vuelta. Y volver a ponerla en la sartén. Dorar un poco por el otro lado. Y sacaremos esta preciosidad de tortilla. Una vez preparada la tortilla base, vamos a preparar una segunda tortilla, esta con verduras. En mi caso voy a hacer champiñones con ajitos tiernos. En una sartén sin aceite vamos a saltear los champiñones con los ajitos tiernos. Cuando hayan soltado todo el agua, añadiremos un poquito de aceite y terminaremos de saltear. Y volveremos al mismo procedimiento. Batiremos un par de huevos y añadiremos nuestros champiñones. Y mezclaremos bien. Un poco de aceite y cuando esté caliente añadir la mezcla. Siempre a fuego medio y en la misma sartén para que nos salgan las tortillas del mismo tamaño. Y cuando veamos que está cuajado por un lado, le daremos la vuelta y doraremos la otra parte. Y una vez dorada, la sacaremos y tendremos nuestra segunda tortilla, esta vez de verduras, terminada. Y ahora vamos a montarlo. En la bandeja del horno vamos a poner un papel de horno para que no se nos pegue. Y de base pondremos nuestra tortilla. Le pondremos una capa de tomate frito. En mi caso es tomate frito con un poquito de albahaca. Le rallaremos queso, que yo he optado por ponerle queso semicurado. Encima le pondremos nuestra segunda tortilla. Y le volveremos a poner tomate frito y todo el queso que queráis. Así estaría ya terminado el pastel de tortilla, pero para los amantes del queso gratinado vamos a gratinarlo. Lo meteremos en el horno a máxima potencia. Y una vez gratinado está listo para comer. Mirad qué pintaza que tiene. Vamos a cortar.
Mirad aquí el corte. El queso lo que hace es que se peguen las dos tortillas, el queso y el tomate, y este de arriba, al ser semicurado, es muy sabroso. Y vamos a probarlo, ¿no? A ver. Buen apetito. Genial. Los champiñones, o sea, cortándolo con el cuchillo grande. Los champiñones con la cebollita, wow, queda genial. Impresionante. Y el queso le da, el queso y el tomate le da una jugosidad que yo creo que todo lo que está, a todo lo que se le echa queso y tomate está bueno. Y eso ha sido el pastel de tortilla, ideal porque lo puedes modificar con lo que quieras. La tortilla superior le puedes poner espárragos, le puedes poner otro tipo de setas, le puedes cambiar el queso por queso mozzarella para que cuando lo cortes salga así todo rico. Lo puedes hacer con lo que quieras y va a salir genial, seguro, ya sabes, pruébalo que seguro que te encanta. Si te ha gustado tanto como a mí la receta, pues ya sabes, darle a like, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego.